¿Cómo están, queridos compañeros de la Facultad Nacional de Ingeniería? Bueno, en este video vamos a resolver algunos ejercicios varios de lo que va a ser el segundo parcial de la materia de álgebra 1. Vamos a empezar con un ejercicio de estructuras algebraicas como el que pueden ver en la pantalla, ¿no? Dice que en el conjunto Q, el conjunto de los números irracionales, se definen dos operaciones binarias, la operación binaria asterisco y la operación binaria círculo, mediante la siguiente regla de correspondencia, ¿no? Acá tengo la regla de correspondencia de la operación binaria asterisco y acá la de la otra operación. Entonces me están pidiendo que demuestre que esta estructura algebraica es un cuerpo. Entonces, para demostrar que esta estructura algebraica, antes lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Partimos de la siguiente estructura. Una estructura algebraica está formada por un conjunto, una operación binaria y otra operación, en este caso para que pueda ser una estructura de anillo o una estructura de cuerpo, ¿no? Pero para que esta estructura que tiene dos operaciones binarias sea un cuerpo, en este caso la regla que me dice que esta estructura debe cumplir lo siguiente. Para empezar, con la primera operación binaria, el conjunto con el que estamos trabajando debe ser un grupo abeliano, y con la otra operación binaria el conjunto tiene que ser un grupo abeliano. Lo que tengo acá, yo estoy pintando con amarillo, es una estructura algebraica, ¿no? Es una estructura más pequeña, en este caso, que solo está formada por un conjunto y una operación binaria. Y esta otra de acá es otra estructura, ya también en este caso un poco más grande, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estructuras algebraicas y vamos a partir de acá. Entonces, como les decía, esto tiene que ser un grupo abeliano. Lo mismo para esto. Y debe cumplirse la distributividad de la segunda operación respecto a la primera. Entonces, si se cumplen estas tres características, podemos decir que esta estructura algebraica es un cuerpo. Listo, vamos a comenzar entonces con la primera. Vamos a decir para la primera estructura, que sería el conjunto Q con la operación asterisco. Entonces, para que sea un grupo abeliano, esta estructura tiene que cumplir lo siguiente, así vamos a ir desglosando. Para empezar, tiene que cumplir la ley, tiene que ser una composición, tiene que existir la ley de composición interna. Todas las operaciones realizadas en este conjunto con esta operación binaria tienen que ser elementos, lo cual evidentemente va a cumplir, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente, que sería la ley de asociatividad. A partir de acá tenemos que demostrar todo. Debemos demostrar la asociatividad. Debemos demostrar que existe un elemento neutro. Existe Debemos demostrar que existe un elemento inverso. Y por último, debemos demostrar que es conmutativo. Listo. Entonces, comenzamos, ¿no? Estamos trabajando con esta operación binaria. Vamos a comenzar con la asociatividad. Entonces voy a anotar acá asociatividad. La asociatividad es relativamente sencilla. Para la asociatividad, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a agarrar a tres elementos del conjunto Q. Pueden ser A, B y C. Y los vamos a operar con la operación binaria con la que estamos trabajando, obviamente, ¿no? Entonces, en el primer caso vamos a asociar por izquierda, voy a asociar A con B, y en el segundo caso por derecha, B con C. Voy a definir que A, B y C son números irracionales, perdón. Tienen que ser números que pertenezcan a este conjunto. Entonces voy a decir acá para todo A, B y C que pertenece al conjunto en cuestión. Listo, realizamos la operación. Entonces no nos olvidemos de la regla de correspondencia. Acá me dice claramente que un primer elemento operado con un segundo me va a dar el primero más el segundo más 7.
Esa es la regla de correspondencia. Simplemente estoy copiando lo que ustedes pueden ver acá. El primero más el segundo más 7, ¿no? Entonces, este va a ser el primer elemento de la operación binaria y este va a ser el segundo elemento de la operación binaria. Vamos a tener lo siguiente. A ver, si yo quiero operar A con B, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener el primero más el segundo más 7. Todo eso que está con amarillito lo voy a mantener en paréntesis. Va a estar operado con C y tiene que ser igual a ¿qué? Seguimos. Ahora vamos a operar A, siempre primero lo que está entre paréntesis. Vamos a operar B con C. Entonces, en este caso, B va a ser el primero, C va a ser el segundo. ¿Qué me dice la operación? Eso es lo que tienen que estar viendo todo el tiempo. El primero más el segundo más 7. Seguimos. Ahora, para mí, este elemento va a ser el primero y este va a ser el segundo. ¿Qué me decía la operación? El primero, que sería A más B más 7, más el segundo, que sería C, y todo esto más 7. Tiene que ser igual a ¿qué? Al primero, que sería en este caso A, más el segundo, que sería B más C más 7, y todo esto más 7. Entonces, sumando términos semejantes, en este caso me va a quedar A más B más C. 7 con el 7 se va a sumar, lo cual me va a dar 14. Y en el segundo miembro voy a tener A más B más C más 14. Y como pueden ver, ambas expresiones son la misma, por tanto se cumple la igualdad y cumple con la asociatividad. Listo, ya hemos pasado el primer filtro, ¿no? Ahora tenemos que ver si existe un elemento neutro en esta estructura algebraica. Entonces vamos a ver si existe. Vamos a anotar directamente elemento neutro. Listo. Entonces, ¿cuál es la definición del elemento neutro? Como su nombre lo dice, ¿no? Es un elemento que prácticamente no va a causar algún efecto. Bueno, es una manera de verlo. Entonces, ¿cuál es la definición? La definición es la siguiente. Para cualquier número que pertenezca al conjunto con el que estamos trabajando y lo operamos con el elemento neutro, ya sea por derecha o ya sea por izquierda, lo que me va a quedar va a ser el mismo número, o sea, A. Para todo A que pertenece a los números irracionales, porque este conjunto es en el que estamos trabajando. Si su ejercicio trabaja con los naturales, entonces todo tiene que ser con los naturales. Si trabaja con los enteros, lo mismo. Listo. Entonces realizamos la operación binaria. ¿Qué me decía la operación binaria? Me decía el primero operado con el segundo me va a dar el primero más el segundo más 7. Entonces realizamos eso, ¿no? Voy a trabajar con este lado. Entonces me va a dar el primero más el segundo más 7. Tiene que ser igual a esto, al mismo número. Entonces acá ustedes lo que van a hacer va a ser despejar el elemento neutro. El elemento neutro va a ser igual a menos 7. Estoy despejando directamente, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, A menos A me va a dar 0. Prácticamente se simplifican y podemos ver que el elemento neutro es el número 7. Entonces acá es donde ustedes se van a realizar una preguntita. ¿El número 7 es un número irracional? Sí. Como es un número irracional, entonces pertenece al conjunto con el que estamos trabajando y por tanto existe, vamos a poner, elemento neutro. Listo, ¿no? Ya tenemos elemento neutro, entonces pasamos a lo siguiente. Elemento inverso. Ojo, el elemento inverso solo existe si existe elemento neutro. Si acá no hubiéramos tenido elemento neutro, por ende no va a haber elemento inverso. Así que mucho cuidado. Entonces, como existe elemento neutro, puede ser que exista elemento inverso. Lo vamos a demostrar. Entonces acá yo voy a poner elemento inverso. Y el elemento inverso tiene que ser una regla que se aplique a todos los números, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente. Para el elemento inverso voy a tener un número cualquiera operado con su inverso. O sea, todos los números tienen que tener un inverso. Ya sea por izquierda o por derecha me tiene que dar el elemento neutro. Por tanto, yo puedo decir que A operado con su inverso tiene que ser igual al elemento neutro, que sería 7. Para todo A que pertenece a los números irracionales. Perdón, es racionales, estoy hablando mal, desde el inicio he hablado mal. Q significa racionales, cuando tiene una rayita acá arriba es irracionales. Entonces todo el ejercicio trabaja con los números racionales, valga la aclaración. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Qué me decía la operación? El primero más el segundo más 7
todo esto tiene que ser igual a 7, ¿no? Listo. Por tanto, de acá nosotros vamos a despejar al elemento inverso, que sería 7 menos a. Por tanto, el elemento inverso resulta que es igual a ¿cuánto? A menos cualquier número. Este va a ser mi elemento inverso, que va a ser el que se va a aplicar a todos los números que pertenecen al conjunto de los racionales, que es el conjunto con el que estamos trabajando. Por tanto, existe elemento inverso, ¿no? Y cumple esta condición. Listo. Entonces ya tenemos el elemento inverso y solo nos falta la última propiedad, que es, o mejor dicho, la última ley, que sería la conmutatividad. Entonces vamos a seguir con la conmutatividad, y la conmutatividad es muy sencilla. La conmutatividad es una ley que la estamos viendo desde la suma, desde la multiplicación, y simplemente es conmutar los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a operar un primer elemento con un segundo, es lo mismo que cambiar el orden, el segundo por el primero, para todo A y B que pertenece a los números racionales, ¿no? Entonces, A operado con B me va a dar A más B más 7, y B operado con A me va a dar B más A más 7. Como pueden ver, ambas expresiones son lo mismo, por tanto, podemos decir que la operación cumple con la conmutatividad. Entonces hemos cumplido con los 4 requisitos. Eso quiere decir que para mí la estructura números racionales con la operación binaria asterisco es un grupo abeliano. Primer requisito, ¿no? Es grupo abeliano. Entonces, al ser grupo abeliano, ya estamos cumpliendo con este primer requisito. Ahora debemos demostrar que esta segunda estructura es un grupo abeliano, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la segunda estructura. Entonces vamos a decir, para la segunda estructura, para la estructura donde tenemos a Q y la operación círculo, entonces vamos a demostrar lo mismo. Si quiero que sea grupo abeliano, tiene que cumplir con todas estas condiciones, ¿no? Entonces voy a copiar las condiciones y vamos a ver si esta estructura cumple con las condiciones y puede ser una estructura de grupo abeliano. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en la anterior estructura, ¿no? Rápidamente voy a ir realizando la asociatividad. Es exactamente lo mismo. Dijimos que la asociatividad es la operación entre 3 elementos, ¿no? Donde vamos a ir asociando. Para empezar, por izquierda podemos asociar A con B y luego por derecha a B con C. No nos olvidemos que tenemos que definir qué son A, B y C. En este caso voy a decir que A, B y C son números racionales. Listo, rápidamente realizamos la operación. Acá tengo la operación, la voy a copiar. Me dice que es igual a más B más AB sobre 7, ¿no? Entonces, si yo quiero operar A con B, eso va a ser igual a más B más A multiplicado por B sobre 7. Listo, comenzamos por lo que está entre paréntesis. Esta es la regla de correspondencia, ¿no? Comenzamos acá. El primero más el segundo más el primero por el segundo sobre 7. Voy a mantener el paréntesis amarillo para no confundirme. Continúo. Esto va a ser igual a más. Ahora sí voy a operar dentro del paréntesis amarillo. ¿Qué va a ser B operado con C? Entonces vemos la reglita, esta nubecita que está acá. Me dice que va a ser igual al primero más el segundo más el primero por el segundo sobre 7. Listo. Entonces estamos avanzando y este para mí va a ser un nuevo elemento, ¿no? Este va a ser ahora mi primer elemento, lo que estoy pintando. Entonces voy a realizar nuevamente la operación y voy a tener lo siguiente. A ver, me dice el primero, o sea, A más B más AB sobre 7 más el segundo más el primero multiplicado por el segundo. Entonces voy a poner C multiplicado por A más B más
AB sobre 7 dividido entre 7. Tiene que ser igual a ¿qué? Lo mismo en este segundo miembro, ¿no? El primero más el segundo más el primero por el segundo. Todo esto dividido entre 7. Entonces ahora simplemente vamos a realizar las operaciones necesarias. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Lo demás es álgebra, ¿no? Acá voy a tener A más BC sobre 7 más C más. Vamos a distribuir C por A sobre 7 más C por B sobre 7 y más ABC sobre 7. Tiene que ser igual, lo mismo acá, A más B más C más BC sobre 7 más AB sobre 7. Estoy distribuyendo este con este y este con este, ¿no? Más AC sobre 7 más ABC sobre 7. Listo. Entonces, si comparamos, acá tengo ABC, acá tengo A más B más C. Acá tengo BC sobre 7, CA sobre 7, CB sobre 7. Acá tengo BC sobre 7, AB sobre 7, AC sobre 7. Y por último, acá tengo ABC sobre 7 y acá tengo ABC sobre 7. Por tanto, puedo decir que sí cumple. Entonces ya hemos cumplido. A ver, nuevamente vamos a empezar a hacer acá el análisis con la asociatividad. Vamos a ver si en esta operación binaria existe un elemento neutro. Entonces vamos a anotar acá el elemento neutro. Hemos indicado que el elemento neutro, ¿no?, es un número operado con el elemento neutro, ya sea por derecha, ya sea por izquierda, me tiene que dar al mismo número. Para todos los A's que pertenecen al conjunto con el que estamos trabajando. Para todo A que pertenece a los racionales. Listo. Entonces A operado con A, o con E, perdón, me tiene que dar igual a A. Esta operación la vamos a realizar como está acá en la nubecita. Entonces va a ser igual al primero más el segundo más el primero por el segundo sobre 7, que tiene que ser igual a A. A ver, de acá vamos a despejar el elemento neutro, ¿no? Entonces, primero de acá voy a factorizar. Si factorizo el elemento neutro, me va a quedar 1 más A sobre 7, que va a ser igual a A. Seguimos. Entonces vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a despejar. Voy a tener 1 más A sobre 7, que va a ser igual a A menos A. A menos A me va a dar 0, por tanto E multiplicado por 1 más A sobre 7 tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, resolviendo esta ecuación, prácticamente, si yo quiero que E multiplicado por esta expresión me dé 0, el resultado va a ser que E es igual a 0. Entonces voy a tener lo siguiente. Mi elemento neutro en este caso es igual a 0. Voy a anotar que existe, este símbolo significa existe, elemento neutro. Entonces tenemos un elemento neutro. Elemento inverso. Para el elemento inverso lo mismo, ¿no?, que el anterior caso. ¿Qué me dice la teoría para el elemento inverso? Un número operado con su inverso, ya sea por izquierda o por derecha, me tiene que dar el elemento neutro. En este caso, me tiene que dar 0. Para todo A que pertenece a los racionales. Entonces vamos a seguir trabajando con esta operación. Ya estamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la operación? Vamos a trabajar con esto. El primero más el segundo más el primero por el segundo sobre 7 tiene que ser igual a 0. Entonces de acá vamos a despejar al elemento inverso. El elemento inverso, acá A' factorizado va a ser 1 más A sobre 7 igual a menos A. Finalmente el elemento inverso va a ser igual a menos A dividido entre 1
más A sobre 7. Este va a ser el elemento inverso. El elemento inverso de un número siempre va a estar en función al número del cual queremos calcular su inverso, ¿no? A ver, no sé si acá podemos hacer algunas operaciones, creo que sí. Para que se vea mejor, acá voy a sacar un mínimo común denominador. Y lo que me va a quedar va a ser 7A sobre 7 más A. Y este va a ser para mí el elemento inverso. Existe elemento. Listo. Entonces es muy importante que ustedes analicen el conjunto. Si estaríamos trabajando en los números enteros, este número, al ser un número fraccionario, dejaría de ser entero. Por tanto, no existiría elemento inverso. Pero como estamos trabajando en el campo de los fraccionarios, de los números racionales, sí se puede considerar que existe un elemento inverso. Y por último, nos falta la conmutatividad. ¿Qué me dice la conmutatividad? A operado con B tiene que ser igual a B operado con A para todo A y B que pertenezcan a los números racionales. Rápidamente vemos la operación. Esto va a ser igual al primero más el segundo más el primero por el segundo sobre 7, que va a ser igual lo mismo. El primero más el segundo más el primero por el segundo sobre 7. Y como pueden ver acá claramente se cumple. Listo. Entonces se cumple la conmutatividad y podemos decir que esta estructura, que para mí era Q con la operación círculo, es un grupo abeliano. Listo, entonces ya estamos cumpliendo con el segundo requisito general del ejercicio. Ya es grupo abeliano y solamente nos falta la distributividad de la segunda operación respecto a la primera. Entonces vamos a pasar a demostrar la distributividad y si se cumple la distributividad, esta estructura va a ser un anillo. Ya. Entonces la distributividad tiene que ser de la segunda operación respecto a la primera. Recuerden cuál es nuestra estructura. Esta es la estructura, no tienen que salir de su mente, ¿no? Entonces en la estructura tenemos un conjunto, primera operación binaria y segunda operación binaria. Sin olvidarnos de la estructura, vamos a realizar la distributividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un elemento A operado, la segunda operación por B, ahora vamos a hacer la primera, operado con la primera, se puede distribuir. Me va a quedar lo siguiente, ¿no? Esto va a ser equivalente a A operado con B. Y todo esto, primera operación, A operado con C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente demostrar para todo A, B y C que pertenece a los números racionales. Listo, esto va a ser un poco largo, pero lo voy a hacer de una manera rápida. Entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? De la primera expresión, voy a mantener al primer elemento A, círculo. Ahora voy a operar lo que está acá. Si recordamos, la operación binaria era el primero, que es B, más el segundo, más 7. Tiene que ser igual acá. En la operación círculo me decía el primero más el segundo, más el primero por el segundo sobre 7. Asterisco, y acá va a venir el primero más el segundo más el primero. En este caso el primero es A, más el segundo que sería C, más el primero por el segundo sobre 7. Seguimos operando. En el primer miembro ya también me va a quedar la operación, en este caso, círculo, ¿no? Vamos a realizar esta operación, lo cual me va a dar el primero más el segundo, más el primero por el segundo, entre 7. Que tiene que ser igual al segundo miembro. Tenemos la operación asterisco. La operación asterisco me dice el primero más el segundo más 7, ¿no? Y ambos tienen que ser exactamente lo mismo. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos
que va a ser lo siguiente. A ver, acá me va a quedar A más B más C más 7 más. Vamos a distribuir A por B dividido entre 7. A por C dividido entre 7. A por 7 dividido entre 7, lo cual me va a dar A, que tiene que ser igual a ¿qué? Segundo miembro, A, y A me va a dar 2 veces A, más B, más C, más A sobre B, A por B sobre 7, más A por C sobre 7, y todo esto más 7. Verificamos, a ver, acá, vamos a ver si tenemos lo mismo. Tengo A más A, eso me va a dar 2A. Bien, seguimos, acá tengo B más C, acá tengo B más C. Seguimos, acá tengo 7, acá tengo 7. Acá tengo A más B sobre 7, A por C sobre 7, acá tengo A por B sobre 7, A por C sobre 7. Y como pueden ver, ambos miembros son exactamente lo mismo, por tanto yo puedo decir que cumple con la distributividad. ¿Qué era lo último que me faltaba? Como pueden ver acá, cumple con la distributividad, por tanto yo puedo decir que esta estructura es un cuerpo. Por tanto, Q asterisco círculo es un cuerpo, ¿no? Y con esto habríamos avanzado a la estructura que vamos a llevar en esta materia más compleja. Tiene diferentes propiedades, ¿no? Pero es la estructura más grande. Una estructura más pequeña es la siguiente. A ver, voy a hacer simplemente, lo voy a mencionar. Por ejemplo, si quisiera que esto fuera un anillo, entonces esto tendría que ser grupo abeliano. Y este simplemente no tendría que ser grupo abeliano, tendría que ser un semigrupo. Acá descartado y tendría que ser semigrupo. Listo. Entonces ya podemos ver ahí mismo la estructura de anillo. Y las estructuras más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, este cumple con estas 4 propiedades. Una estructura donde tenemos una operación binaria y un conjunto, en este caso va a ser igual a un grupo abeliano si cumple con estas 4 operaciones en este caso con estas 4 leyes. Pero si solo cumpliría con la asociatividad y no cumple con las otras, va a ser un semigrupo. Si cumple con estas 3 y no cumple con la conmutatividad, va a ser un grupo. Y si cumple con las 4, va a ser un grupo abeliano. Y habríamos abarcado lo que es las estructuras algebraicas. Vamos a pasar a un segundo ejercicio, el cual ya también va a ser un ejercicio de inducción matemática. Ya. Entonces acá me dice el enunciado va a ser demostrar por inducción matemática si la proposición que tenemos acá es correcta. Listo. Entonces, como pueden ver acá yo tengo una sumatoria. En una sumatoria hay 3, ¿cómo se puede decir? Datos que nos van a plantear. Acá viene la sumatoria. Acá abajito viene el subíndice inferior, que en este caso me dice que es 1. Eso significa que vamos a contar desde i igual a 1. El subíndice superior es el número al cual vamos a llegar, ¿no? Y acá va a venir la regla o la función que se va a desarrollar en la sumatoria. En este caso va a ser i al cubo. ¿Eso qué significa? Significa que primeramente i va a ser igual a 1, lo cual vamos a reemplazar en la formulita. O sea, voy a tener 1 al cubo. Como es una sumatoria, voy a poner más. Este símbolo es una letra griega que significa sigma, que es el símbolo de las sumatorias, ¿no? Entonces significa que vamos a ir sumando términos. Más, ahora este valor de i, este valor de acá va a crecer. Ya no va a ser 1, va a ser 2. Y este 2 es el que vamos a reemplazar en la función. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener 2 al cubo más, ahora va a ser 3 al cubo más y así hasta llegar al último, que sería el valor que va a estar acá arriba, que sería n al cubo, ¿no? ¿Qué es lo que me están mostrando en el enunciado? Listo, me dice que toda esta serie es una serie de números que no sabemos cuántos van a ser, van a depender de n. Ahí ustedes podrían decir, no, yo solo quiero trabajar para 10. Va a funcionar para 20, para 30, para 1000, para 1.000.000 o para cualquier número de n. El resultado de esta suma, de la suma de toda esta serie, va a ser igual a esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer lo siguiente.
vamos a usar el método de inducción matemática. Y el método de inducción matemática consta de los siguientes pasos. Primer paso, verificación. Vamos a verificar si esta fórmula sirve. Y siempre con el número más pequeño. En este caso yo voy a decir para n igual a 1. Así de simple, ¿no? Entonces, si n vale 1, yo simplemente estoy agarrando un término de la serie. Entonces voy a decir lo siguiente. Entonces 1 al cubo va a ser igual. Voy a venir a la fórmula que me están planteando. Abro corchete o paréntesis, en este caso 1, paréntesis 1 más 1 entre 2 elevado al cuadrado. Verificamos, 1 al cubo me va a dar 1. Acá pueden ver que tengo 1 más 1 que va a ser 2 y con este 2 se va a simplificar y simplemente me va a quedar 1 al cuadrado, lo cual va a ser 1, y acá ustedes pueden darse cuenta que evidentemente la fórmula sí cumple, ¿no? Ahora vamos a decir para n igual a 2. Entonces si n vale 2, eso equivale a agarrar dos términos de la sumatoria. Voy a agarrar a 1 cubo más 2 elevado al cubo, lo cual va a ser igual a ¿cuánto? Reemplazo en la formulita que me están dando, ¿no? Voy a venir acá, 2, n vale 2. 2 más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces ustedes van a realizar esta operación. Acá vamos a tener 2 al cubo me da 8 más 1 va a ser 9. Y acá voy a tener lo siguiente. Como pueden ver, este 2 con este 2 se simplifica. Me va a quedar 2 más 1 que es igual a 3 al cuadrado, que es 9. Por tanto, cumple. Hemos cumplido con la verificación. Entonces, si verifican para los números más pequeños, suficiente que verifiquen para 1 o para 2 si desean. Entonces vamos a pasar al siguiente paso, que es la hipótesis de inducción. Entonces, ¿qué me dice la hipótesis? Ustedes no pueden hacer la prueba para n igual a 1, para 2, para 3, para todos los números, ¿no? Lo que nosotros queremos saber es si esta fórmula sirve para cualquier número natural, como 1000, 1.000.000. Entonces, algo que ustedes no van a poder probar haciendo, verificando uno por uno. Entonces, lo que vamos a hacer es plantearnos una hipótesis. Vamos a decir, ya, para n igual a 1 ha funcionado, positivo. Para n igual a 2 ha funcionado, positivo. Entonces lo que vamos a decir es que para n igual a cualquier número, en este caso un valor k, esta fórmula va a funcionar, ¿no? Entonces la hipótesis, como bien lo dice su nombre, es una hipótesis, es una suposición que ustedes están planteando. Entonces si n vale k, reemplazamos en la fórmula, vamos a tener que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. Entonces voy a copiar simplemente. Y así hasta llegar al término k cubo. Eso va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me decía la fórmula? K multiplicado por k más 1 entre 2 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Simplemente estoy reemplazando acá el valor de k. Esta es la hipótesis. Entonces, de esta hipótesis nosotros vamos a demostrar la fórmula. Entonces, ya teniendo la hipótesis, nosotros podemos sacar ya una tesis. Y la tesis va a decir lo siguiente, es la llamada tesis de inducción, ¿no? Si ha cumplido para cualquier número k, entonces la tesis me dice que va a cumplir para el número siguiente. El número que viene después de k es el número k más 1. Entonces va a cumplir para el término siguiente. Entonces vamos a reemplazar estos valores en la fórmula de acá, ¿no? ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener 1 cubo más 2 cubo más 3 cubo más. Voy a seguir hasta llegar al término k más 1, que sería k más 1 al cubo. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Acá va a venir k más 1 multiplicado por k más 1 entre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo ustedes van a realizar la demostración? En la demostración, ustedes tienen que utilizar la hipótesis y tienen que utilizar la tesis. Por si acaso, en este tema de inducción matemática, he visto que hay libros que lo manejan de distintas formas, pero la esencia de la hipótesis, de la tesis de inducción es la misma, ¿no? Tal vez un poquito hacen la variación en la demostración, pero la esencia del método no se pierde.
Entonces, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿mira? Voy a agarrar esta expresión y voy a demostrar que evidentemente me va a dar el resultado de la derecha. Entonces, ¿cómo voy a demostrar? Lo voy a demostrar con mi hipótesis. A ver, voy a agarrar mi hipótesis. Esta es mi hipótesis, ¿no? He dicho que 1 cubo más 2 cubo más 3 cubo más hasta llegar al término K. Estoy agarrando la hipótesis. Esta es la hipótesis, ¿no? Entonces, simplemente copio la hipótesis. Y a esta hipótesis le voy a sumar el término siguiente, que sería el término K más 1. Entonces, estoy diciendo que todo esto tiene que ser igual a lo que he planteado en mi tesis. Tiene que ser igual a ¿qué? K más 1 multiplicado por K. Voy a sumar acá. 1 más 1, 2. Todo esto entre 2 al cuadrado. Listo. Entonces acá vamos a ver lo siguiente. Entonces simplemente es como si yo hubiera copiado la tesis, ¿no ven? ¿Por qué? Porque les he dicho que tengo que demostrar que se cumple este valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recordar qué es todo esto. Todo esto es mi hipótesis. ¿Y mi hipótesis qué me dice? Me dice que ese valor es igual a K multiplicado por K más 1 y todo esto dividido entre 2 elevado al cuadrado. Listo. A ese término amarillo yo le tengo que sumar K más 1 elevado al cubo. Y esta expresión tiene que ser igual a esta. Entonces lo único que vamos a hacer es trabajar en el término o en el miembro izquierdo y llegar a lo que se tiene en el miembro derecho. A ver, vamos a ir operando. Entonces acá yo voy a tener K cuadrado multiplicado por K más 1 elevado al cuadrado sobre 4, ¿no? Simplemente he distribuido la potencia en la multiplicación y división, propiedades de potenciación. Acá voy a tener K más 1 elevado al cubo, que va a ser igual a... Voy a factorizar K más 1 cuadrado. Entonces acá simplemente hacen gala del álgebra. K más 1 al cuadrado factorizo y lo que me queda es lo siguiente. Acá me va a quedar K cuadrado sobre 4 más me va a quedar K más 1. Esto va a ser igual a K más 1 cuadrado, sacando el mínimo común denominador. Acá voy a tener K cuadrado más 4K más 4 igual. Voy a tener un cuadrado perfecto, ¿no? Acá. Entonces voy a tener K más 2 elevado al cuadrado sobre 4. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Entonces, si desean, acá pueden hacer lo siguiente. 4 es igual a 2 al cuadrado. Como todo está elevado al cuadrado por propiedades de potenciación, voy a tener que esto va a ser igual a K más 1 por K más 2 entre 2 elevado al cuadrado. Y esto, como pueden ver, evidentemente es exactamente igual a lo que yo tengo acá. Entonces esto lo puedo ir copiando, ¿no? Esto va a venir acá, va a venir acá, va a venir acá, va a continuar siendo lo mismo y vamos a verificar si es o no es lo mismo. Si hemos llegado a lo que tenemos en la tesis, entonces ya habríamos demostrado que se cumple para cualquier número n igual a k o n igual a k más 1. Entonces acá pueden ver ustedes que se cumple. Entonces esto es lo que nosotros queríamos demostrar, ¿no? Son exactamente lo mismo. Entonces con esto habríamos resuelto un ejercicio de inducción matemática.